Vamos a hacer ahora un problema para fijar un poco los conocimientos que hemos tenido en el plano, digamos, ¿no? Hicimos un problema antes en la parte teórica sobre el movimiento rectilíneo. ¿Se acuerdan? La persona que camina en el tren para uno y para otro. Eso es sencillo porque es, insisto, rectilíneo. Ahora hacemos en el plano para agregarle un poco de alguna complejidad. Escribo de nuevo la ecuación, el movimiento relativo. Sabemos entonces que V' es la velocidad respecto a un sistema móvil, que se está moviendo respecto a un sistema fijo, con una velocidad llamada velocidad de arrastre. Esta es la velocidad entonces entre los sistemas de referencia. Insisto, sistema móvil, sistema fijo. Cuando yo digo sistema fijo, bueno, estoy suponiendo respecto al observador, ¿ok? Porque fijo respecto a qué, tendría que decir a su vez, ¿no? Es un tema que, insisto, vamos a tratar más adelante porque hay una dificultad. Entonces, cuando digo fijo es respecto al observador. Yo estoy en el sistema fijo, en este, y quiero, sabiendo la velocidad que tiene el móvil respecto a un sistema móvil, a su vez, cuánto vale la velocidad respecto a mí. Vamos a hacer un ejemplo simple. Acá tengo un río, este es el ancho del río, ancho A, hay una corriente de agua, B sub A, el agua va para allá, ¿sí? Vamos a suponer que es constante esta velocidad, son todas constantes. Acá hay un bote en el muelle que puede remar con una cierta velocidad B sub B, velocidad del bote marcada en rojo. Y la idea es que el bote cruce a la otra orilla. ¿Sí? Si no hubiera agua, no hubiera agua, disculpen, si no hubiera corriente de agua, agua tiene que haber porque si no va a ser difícil que el bote funcione. Entonces, si no hubiera corriente de agua, o sea, el río calmo, el bote directamente iría justo enfrente, ¿no? Obviamente. El remero rema siempre mirando la orilla enfrente en línea recta. Ahora, ¿qué pasa? El botero hace lo mismo, siempre remando mirando la orilla, pero ahora hay una corriente de agua. ¿Qué va a pasar? Debido a la composición de velocidades, fíjense ustedes aquí, tengo una velocidad del bote, tengo una velocidad del agua, son normales. Estamos diciendo que el remero siempre rema en sentido mirando la orilla, en sentido perpendicular al agua, ¿no? Entonces compongo y me da una velocidad resultante de marcada en verde, aplicando esta expresión, y la velocidad también es constante esta, porque estoy suponiendo que la velocidad tanto del bote como la velocidad del agua son constantes, por lo tanto esta velocidad verde, marcada en verde, que es la total, respecto al sistema fijo, ¿cuál es? D. D sería la velocidad respecto a la Tierra, a un observador que está mirando al bote desde la Tierra. ¿BB qué es? La velocidad del bote respecto a quién en esta expresión. Respecto al agua sería B'. ¿Por qué? Porque ¿cuál es mi sistema de referencia móvil? El agua. El remero rema no respecto a la Tierra, sino rema respecto al agua, ¿no? Obviamente. El medio de sustento del bote es el agua, ¿sí? Por lo tanto, cuando uno rema respecto al agua, ¿no? Entonces, ¿esta velocidad qué es? Es la velocidad B'. La velocidad del bote respecto al sistema móvil, que es el agua. La velocidad de arrastre, ¿qué sería? Justamente la velocidad del agua. Bueno, coincide la A acá, esta es de arrastre y esta es del agua, pero es lo mismo en este caso, es la velocidad de arrastre del sistema móvil, y entonces tengo velocidad respecto al sistema móvil, velocidad de arrastre, y esta, componiendo vectorialmente, según me dice esta ecuación, es la velocidad de quién? Del bote respecto a la Tierra. Entonces, ¿dónde va a aparecer el bote? Bueno, si ambas son constantes, como dijimos, tanto el bote como el agua, esta también es constante, el ángulo es constante, este ángulo lo llamé θ, es el ángulo que forma la resultante, la velocidad con respecto a la velocidad del bote original, y entonces, bueno, si es constante va a ser un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Y rechazamos que la velocidad es tangente de la trayectoria, entonces la trayectoria va a ser esta línea verde hasta aparecer acá. ¿Se entiende? Hay una palabra, yo remo así, el botero ya rema así, y el agua lo va arrastrando, mientras va remando lo va arrastrando y aparece, en vez de en este lugar donde él quería, aparece un punto aguas abajo, que es una distancia B, ¿ok? Y la velocidad que va a tener respecto a tierra va a ser B, y la distancia que va a haber recorrido respecto a tierra va a ser L. L es la hipotenusa de este triángulo, como ustedes ven, ¿no? A es el ancho, D es lo que apareció aguas abajo, y L la hipotenusa. ¿Estamos de acuerdo con todo esto? La pregunta es, bueno, ¿cuánto vale D, o sea, este desplazamiento que tuvo, y cuánto vale el tiempo que tardó en cruzar? ¿Cuánto es el tiempo de cruce? ¿Sí? ¿Ok? Bien. Vamos entonces a calcular primero la distancia D. Vamos a hacerlo por dos métodos. Vamos a hacer el primer método. Para calcular la distancia D, me tengo que fijar lo siguiente. Fíjense, esto es un triángulo rectángulo, ¿no? Y este también es un triángulo rectángulo. Son semejantes, como ya sabemos, el ángulo es el mismo y son los dos rectángulos, por lo tanto son semejantes. Puedo calcular la tangente de este ángulo θ. La tangente de θ, ¿qué es? Respecto al triángulo pequeño,
va a ser el cateto opuesto, que es este, θ va a ser este ángulo, ¿no? El cateto opuesto, que es BA, dividido el cateto adyacente, que es BB. O sea que la tangente θ es BA sobre BB, mirando el triángulo pequeño. Mirando el triángulo grande, va a ser el cateto también opuesto, que es D, dividido el ancho del río A, cateto adyacente. Ahí lo ven, eso es. Opuesto sobre adyacente en ambos triángulos. Como el ángulo es el mismo, insisto, bueno, da esa proporción. Y acá entonces puedo despejar inmediatamente D. Fíjense, D, entonces es el cociente entre BA y BB por el ancho del río. Esa es la distancia de que aparece aguas abajo debido al arrastre del agua, del sistema de referencia móvil. Vamos a ir viendo ya algo. Mencioné que uno cuando tiene este tipo de ecuaciones, uno despejó a ver si está bien o mal, puede criticarlo un poco, criticarla a ver si de repente se comporta bien. Si uno mira esto y la velocidad del agua fuera cero, por ejemplo, ¿dónde aparecería el bote? Dijimos, si la velocidad del agua es cero, el bote aparece justo enfrente. ¿Y la distancia D cuánto vale entonces? Vale cero. Pues yo me fijo que de repente eso ocurra. Si BA vale cero, efectivamente D vale cero. ¿Ven? ¿Que se comporta bien esto? ¿Por qué digo esto? Supongamos que uno hace, insisto otra vez, con el mismo concepto, lo voy a ir dejando de lado esto, pero ahora en las primeras clases quiero reafirmarlo, ¿no? Siempre que ustedes obtienen una ecuación, tienen que mirar un poco si realmente está de acuerdo con el fenómeno físico o no. Supongamos que uno se equivoca acá. En vez de poner opuesto sobre adyacente, pone adyacente sobre opuesto, alguna cosa así. Se equivoca con la trigonometría, se equivoca con el espejo, se equivoca con algo. Y esta ecuación les da al revés. O sea, en vez de dar BA sobre BB, da BB sobre BA. ¿Me siguen? Un error de despeje, un error de trigonometría. Ustedes pueden decir, bueno, les ponemos mal, ¿no? El ejemplo. Ustedes dicen, no, bueno, me equivoqué, acá fue un despeje, la teoría está bien. No. Insisto, nuevamente va a estar todo mal. ¿Por qué? Porque si yo pongo BA en el denominador y luego miro un poco la ecuación, voy a ver que si BA es igual a 0, si está en el denominador, la ecuación tiene infinito. ¿Se dan cuenta? Porque estoy dividiendo por 0. Lo cual es un absurdo. ¿Cómo va a ser si no hay corriente de agua D tendiendo infinito? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué implica si ustedes ponen mal esto? Además del error que cometieron, trigonométrico o de despeje, demuestran que ni siquiera miraron el resultado. Y eso es lo que a nosotros más nos importa. ¿Sí? El problema en física siempre tiene tres partes. Ya lo vamos a ir viendo en toda la física. Primera parte, un análisis. De ver qué es lo que está pasando y escribir las ecuaciones. Segunda parte, un tema puramente matemático, resolver esas ecuaciones por cualquier método. Sean ecuaciones lineales, diferenciales, cuadráticas, las que fueran. Aplico matemática y resuelvo. Y obtengo soluciones. Raíces de ecuaciones, bueno, lo que fuere, la solución del problema. Y esas soluciones tengo que analizarlas, físicamente. Si yo no hago el último paso, invalido todo lo demás. Una ecuación que esté mal y no fue analizada, invalida todo el procedimiento. Porque significa que no tienen concepto de lo que les está ocurriendo. Insisto nuevamente entonces, una vez que uno tiene una ecuación, mínimamente, en este caso es muy rápido, no hace falta perder mucho tiempo. Uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa? Repito, si BA vale 0, D vale 0, es lógico. Si no hay corriente de agua, el bote aparece en la posición justo enfrente, D vale 0. Bien. Eso, de esa manera calculamos entonces la distancia. ¿Cuánto vale el tiempo de cruce? Vamos a hacer dos cosas. Vamos a suponer que primero BA vale 0, para ver cuánto tiempo tarda en cruzar si no hubiera corriente de agua. ¿Vale? Las cosas así. Si BA vale 0, parto de acá y llego acá, entonces, digamos la velocidad del bote que es igual. Siempre, como es constante esto, puedo hacerlo directamente de desplazamiento sobre el tiempo, ¿no? No hay que usar derivada ni movimiento rectilíneo uniforme de variedad, porque es todos los movimientos que están involucrados en este programa son movimiento rectilíneo uniforme. ¿Está claro? Velocidades constantes. Entonces, simplemente la velocidad del bote, ¿qué va a ser? El desplazamiento, que es A, el ancho del río, dividido ese tiempo de cruce, que le llaman sub A, para el caso primero, velocidad del agua igual a 0. Ese tiempo de cruce, entonces, despejando esta expresión, va a ser A sobre BB. ¿Vale? Simplemente. ¿Ok? Eso es si la corriente de agua es 0. Si la corriente de agua no es 0, lo voy a hacer de dos maneras. Una manera complicada y una manera simple. Primero hagamos la manera complicada. Siempre, a veces en los problemas hay esas dos opciones, ¿no? Complicada y simple. Hagamos la manera complicada. Si B es igual a 0, bueno, el bote entonces describe, ¿qué cosa? La trayectoria verde. Va a recorrer una estancia L, que es la hipotenusa justamente de este triángulo, y va a ir a una velocidad B, que es la velocidad total. Entonces, ¿cuánto
vale esa velocidad B, la resultante, es la velocidad respecto a tierra. Es justamente en este triángulo pequeño la raíz cuadrada de b cuadrado más b al cuadrado, ¿no? Aplicando Pitágoras en el triángulo pequeño. ¿Sí? Esa es la velocidad total. ¿Y cuánto vale el camino recorrido? O sea, el desplazamiento que hacen. Es también la hipotenusa del triángulo grande, que va a ser raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, siempre aplicando Pitágoras también. Ahí tenemos. ¿Y cuánto vale esa velocidad entonces también a su vez? Porque dijimos recién, como velocidad constante es el desplazamiento L dividido el tiempo de cruce, que lo llamé sub B, para el caso entonces de que hay corriente de agua. Ese tiempo de cruce sub B es L sobre B, entonces esta expresión, L lo reemplazo por a cuadrado más b cuadrado, B lo reemplazo por b cuadrado más b al cuadrado. Bueno, acá, ¿qué hice? Como D lo había conocido de antes, lo reemplazo acá, este D lo pongo acá. ¿Sí? Y acá lo ven ustedes, D que BA sobre B por A. BA sobre B por A todo al cuadrado, ¿no? Porque este es D cuadrado. ¿Sí? Es un reemplazo simple de esto acá. Acá saco factor común A, a cuadrado, y sale fuera de la raíz, queda A, y me queda, luego sacando el denominador común de B cuadrado, me queda esta expresión que está acá. Bien, álgebra básica es esto. ¿Sí? Simplifico los BA y me queda en definitiva esto que está acá. ¿Sí? Ese camino complicado. ¿Y qué veo? Que el tiempo de cruce para el caso B, o sea, cuando va a parar ahí, es igual, esta expresión que está acá, 2', llamémosle, esta expresión es igual a esta. ¿Sí? O sea, una palabra que me está diciendo que el tiempo de cruce no depende de la velocidad del agua. Tanto que la velocidad del agua sea cero como tenga un cierto valor, no depende de eso. ¿Qué implica eso? La famosa independencia de movimiento que ya hemos visto en el tiro libre. ¿Sí? Si este es el bote, entonces, si no hay velocidad de agua, cruza y tarda un tiempo. Si hay velocidad de agua, ¿qué va a pasar? Se va a desplazar así, pero el tiempo de cruce es el mismo, porque lo único que hace la velocidad de agua, ¿qué es? Desplazarlo, en este sentido, no influye en el cruce, porque él siempre va remando para cruzar, para recorrer la distancia A, va remando el remero a una velocidad de B. Entonces, el tiempo va a ser el mismo. Ustedes dirán, bueno, pero recorrió mayor distancia. Sí, mayor distancia recorrió, pero también fue a mayor velocidad. Entonces, justamente, esta mayor velocidad es tal, y esta mayor distancia es tal, que el tiempo es el mismo. Como ustedes ven, son las dos hipotenusas de triángulos semejantes. Por lo tanto, en definitiva, como ustedes ven, el tiempo de cruce es el mismo. ¿Ok? Entonces, yo podría hacer este problema sin hacer todo esto, que es tan complicado, simplemente calcular el tiempo de cruce así, como si el agua está o está, da lo mismo. No lo hago por este método complicado, sino simplemente por el método simple. Digo que entonces el tiempo de cruce que está relacionado con el ancho del río y la velocidad del bote, nada más. Y lo calculo de esta manera. Y luego puedo calcular la distancia, fíjense ustedes esta. ¿De qué manera? Esta distancia, ¿qué es? Lo que se desplazó, y aguas abajo. ¿Y por qué se desplazó? Por la velocidad del agua. Entonces, es como si primero el bote cruza, y en ese mismo tiempo que tardó en cruzar, por esta ecuación, el agua después lo lleva aguas abajo. O sea, es la independencia del movimiento. Primero hace una cosa y después otra. En vez de verlo, como es la realidad, que es continuo, pero por supuesto, este es el movimiento del bote, va a ser esto el movimiento del bote, yo lo puedo suponer. Primero cruza y después es arrastrado. En el mismo tiempo. Entonces, ¿cómo es arrastrado? Recorre la distancia de, ¿en qué tiempo? En ese tiempo de cruce a una velocidad. Entonces digo que, haciéndolo fácil, BA que es igual a esa distancia D dividido el tiempo de cruce A. De donde D es esto que está acá, BA por TCA, y reemplazando de 2 acá, obtengo la misma presión para la distancia. Aguas abajo. Entonces, como ustedes ven, hay dos maneras de resolverlo. La manera primero que hice, más complicada, y la segunda más simple, que es, insisto, la segunda más simple es primero resolver esta ecuación. Muy fácil. El tiempo de cruce no depende de la velocidad del agua. Y luego aplico esta ecuación. ¿Sí? O sea, primero cruza y después es arrastrado, ¿no? Entonces, haciendo esto y este camino, esto que está acá, y este camino, con esto y con esto, lo resuelvo en un periquete el problema. ¿Ok? ¿Sí? La otra forma también es válida, todo esto que he hecho acá, ¿no? Son dos maneras de resolverlo. Entonces, esto nos demuestra una vez más, repito, una conclusión importante, la independencia de movimientos en un sistema relativo. Hay un movimiento de velocidad prima y otro
debido a la velocidad de arrastre, y esto produce este movimiento. ¿Ok?